Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, porque no sabemos en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, la buena parte. Adriana está supliendo hoy los aplausos porque no hay nadie técnicamente en el sonido, así que no tenemos sonido. Bueno, pero tienen, mira, uno real. Exacto. Tú sabes que caí en cuenta ahora de que la razón por la que nos hemos tardado casi una hora más o menos para empezar a grabar este podcast va de la mano con el tema. ¿Entiendes? Sí. El tema de hoy es sobre el sacrificio personal del ministerio. Y la razón por la que nos tardamos hoy un montón en grabar, que no íbamos a grabar este tema, es porque pues pasaron unas cosas hace las últimas horas que me tenían como que... Hi. Sí, como que me tenían hecha un 8, literal. Y llegué en blanco, o sea, estaba como que, entonces, esta me tuvo que dar 2 o 3 bofetas en la cara. Y pues, eso es parte, I guess. Como que es en una escala bien leve, bien suave, ¿verdad? Porque hay sacrificios mucho más duros y mucho más difíciles, pero esto es parte del sacrificio, del sacrificio personal, ¿verdad? Cuando estamos trabajando y estamos enfrentando una situación emocional, física, whatever, pues es más fácil o hace más sentido llamar y cogerte un día libre que cuando tu servicio es para el Señor. Porque como dice nuestro pastor, lo que está en juego es la salvación de las almas. Y pues independientemente de lo que pasó en estas últimas horas, que me tienen como me tienen, aquí estoy para cumplir con el sacrificio personal. Exacto, el ministerio. No importando qué. Exacto. Y no lo digo como que, ay, sí, que miren que bien estoy aquí cuando no quiero estar aquí, que no, esa es la cosa, que no es que no quiera estar aquí, es que me hubiera gustado estar aquí sintiéndome diferente. Pero anyway, whatever. Ese es el intro del episodio. Vamos a hablar de este tema porque cuando nosotros empezamos a venir a la iglesia, y lo digo como alguien que ha visitado iglesia, aquí en mi casa yo conozco mucha gente en el liderato, yo sé a veces lo que están pasando mis líderes, pero ¿verdad? Cuando vamos a una iglesia de visita, o si eres un inconverso y no has visto la dinámica de una iglesia y empiezas a ver a esta gente sirviendo, usualmente tú piensas, ¿verdad? Si es una persona cristiana que tiene el gozo del Señor y el Espíritu Santo, tú dices, esa persona tiene que ser una persona feliz, tiene que ser una persona, me gustaría estar en los zapatos de esa persona porque se ve productiva, se ve cuerda, se ve bien, se ve saludable. Sin problemas. Exacto. Y no tienen la menor idea de lo que pasa backstage, no solamente en sus vidas personales, lo que pasa en la iglesia, en la administración de la iglesia, en el equipo ministerial de la iglesia. Y pues este episodio es para decirles básicamente los vemos, entendemos, y esperamos crear un poquito de conciencia al hecho de que nuestros líderes son humanos, de que la gente que y a veces sirve, tenemos más batalla, ¿verdad? Por lo que hacemos. Por lo que hacemos, correcto. Exacto. Y que lo sepan, que no esperen de sus líderes y de sus pastores lo que no esperarían de un familiar. ¿Entiendes? You understand what I'm saying? Sí, claro. Es importante que ellos lo sepan porque mayormente la gente piensa eso, que cuando tú llegas a Cristo todo es bueno, agradable, perfecto. Y sí, es parte de nuestro proceso, pero hay tiempos de maduración que sin los procesos difíciles o sin las circunstancias difíciles, pues el carácter no madura. ¿A ti te ha costado en algún momento, maybe quizás al principio, manejar las expectativas de cuando tú estabas, quizás antes de que tú fueras la líder de un ministerio, estabas subordinada a alguien o algo? ¿Te dio trabajo manejar las expectativas? Sí, al principio sí.
Es que cuando, por lo menos yo comencé a servir rápido, como que me reconcilié porque yo estaba ya en los caminos del Señor, ¿verdad? Me había retirado. Y como que me bauticé y mi esposo quería servir rápido. Y así lo hice porque creo que cuando los convertimos, como que Dios sacó ya todo rápidamente, pero en el transcurso en las que uno sirve, pues se da cuenta que uno no tiene el carácter suficiente, ¿verdad? Lo va creando mientras va sirviéndole al Señor. Uh-huh. Y sí, hubieron muchas expectativas y hubieron muchas, ¿cómo te puedo decir? Muchas cosas que vienen a tu mente como que no eres digna o es demasiado para ti o no vas a llenar las expectativas. Muchas cosas que vienen a tu mente que es parte del proceso Uh-huh. de maduración. Maybe no es lo mismo que cuando ya tú te criaste aquí o llevas mucho tiempo aquí, entonces empiezas a servir, pues tienes otra maduración, otro carácter, conoces a las personas. Uh-huh. Maybe a las que llegamos sin conocer, sin saber, con ansias de servir porque encontramos el amor de Cristo y lo queremos recompensar con ese servicio. ¿Qué tú crees que es el sacrificio más incómodo, más difícil, más doloroso que tengamos en común los que servimos en un ministerio como líderes en alguna capacidad? Que tengamos en común el sacrificio de nuestra familia, de nuestro tiempo con nuestra familia. Yo creo que poder... Pero se supone que la familia vaya primero. Correcto, pero ¿cómo te puedo explicar? Eso mismo de lo que se trata, de poder anivelar entre una cosa y la otra. Porque cuando tienes hijos, tienes que modelarle ese tiempo, como tú dices, que primero la familia, pero realmente muchas veces es bien difícil anivelarlo. Se dice fácil o se cree fácil o bíblicamente es lo correcto, pero a veces nos envolvemos más en el servicio que dentro del tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia. En esa maduración, en ese carácter, cuando vas ejecutando tu servicio, te das cuenta que quizás no lo nivelaste de la manera correcta. Entonces yo creo que es parte de la maduración. Por ejemplo, yo cuando comenzamos todos a servir. Y mis hijos estaban en deporte, mis hijos estaban en esto, en lo otro. Y yo le dije, no, porque estamos en la iglesia y no podemos hacer nada de eso, porque no da tiempo a hacer nada de eso. En este tiempo yo no haría ese sacrificio. ¿Entiendes? Entonces, en la parte que vas madurando dentro del servicio, te estás dando cuenta que hay unas cosas que sí, se supone que la familia sea primero, pero que no la liberaste por quizás el amor, quizás no por mal, sino por el amor que sentías por el servicio, el amor que sentías por ver a tus hijos servir. Tomaste unas decisiones que quizás en este momento no las hubieses tomado. Uh-huh. Y que lo ves como sacrificio. Pero también pienso que en ese sacrificio que hice en ese momento es el resultado y el fruto de lo que yo veo ahora en mis hijos. Uh-huh. La verdad es que sí, los hijos de Adianes y Abner, como te dije el día de tu cumpleaños, los frutos que ellos han dado como papás son como que una meta para mí. O sea, yo espero algún día poder dar que mis hijos den frutos como sus hijos han dado. Y tienes toda la razón. El servicio de ustedes y lo que ustedes han estado dispuestos a sacrificar, que probablemente nadie va a entender nunca. No, y tener esa maduración de mis hijos que aunque no tomamos quizás las decisiones correctas en ese momento, mis hijos aman servir al Señor. O sea, yo no los obligo, mis hijos no vienen molestos a la iglesia, ellos vienen con deseos de servir. A veces sirven más que yo o te motivan más. Vienen sin mí. No dependen de que tú y Abner estén aquí para llegar. Exactamente. Digo, eso ayuda a que Yariel ya puede guiar. pero sí, ellos sé que encontrarían la forma igual de llegar. Sí. Para cumplir con sus roles en la iglesia. En verdad que ministerialmente hablando, ustedes son una familia modelo. O sea, una familia digna de admirar. Amén. Por eso.
Hay unos líderes que yo he visto, servidores, eh, y mira, a veces no son ni líderes, servidores. Ujú. Y viene a mi mente Ariel, que en paz descanse, que hacen unas cosas en la iglesia que tú, ¿cómo te digo? Deja ver cómo lo fraseo. O sea, aquí se hacen aquí son bien pocas las personas que sirven y se les pagan. Ujú. Hay pocos empleados, lo que quiero decir. La gran mayoría de la batería de trabajo aquí en la iglesia son personas que donan su tiempo. Ujú. Y hay gente como, ¿verdad? Las que estoy pensando, incluyendo a Ariel, que lo hacen detrás de una cortina, que lo hacen Amén. sí, Desinteresadamente. Ujú. desinteresadamente. Y yo no estoy hablando de cosas como lo que a veces yo hago en el culto, estar pendiente al piso, esto, lo otro, no estoy hablando de tiempos del fin de semana, estar aquí antes que todo el mundo, irse después, perderse ciertas cosas del servicio, Ujú. de las experiencias culticas para, Como los del para, estacionamiento. exacto, que hay que tener un corazón de servicio que no todos tenemos. Ujú. Y el sacrificio de esa gente yo creo que pasa desapercibido mucho. Sí, tú diciendo eso me recordó el domingo pasado. Yo llegué un poquito más tarde de lo normal porque, ¿verdad? Mi familia siempre abre la iglesia, está Ujú. demasiado de temprano y yo llegué un poquito más tarde de lo normal. Y vi a los del estacionamiento recogiendo una basura, entiendo yo, porque llegué a lo último, cuando llegaron ellos lo estaban recogiendo. Y, y yo le decía a mi esposo, esas personas pudieron haber llegado y decir, a mí me corresponde solamente estacionar las personas. No me corresponde limpiar el estacionamiento para que se vea bonito, para que se vea, ¿verdad? Sin estar con esta basura. Pero esa gente limpió el estacionamiento en un tiempo récord para que cuando la gente llegara no encontrara los estacionamientos sucios. Son esas personas que dan un servicio, una milla extra al servicio para que el servicio se vea de excelencia. Eso es un corazón desinteresado, porque él pudo haber dicho, pues mi rol aquí solamente es estacionar a las personas. Pero siempre dan un poquito más, un poquito extra. Ese es el sacrificio de un buen servicio de excelencia. Ujú. ¿Cuál tú crees que sea la recompensa terrenal de esa gente? ¿Qué se llevan de eso? ¿Qué tú crees que se llevan de eso? Es ¿O que, es algo simplemente que es de la... bueno, por mi experiencia, o ¿verdad? Lo que yo pienso, yo creo que cuando tú amas al Señor de una manera desinteresada, de que no importa lo que te pueda recompensar terrenal, yo creo que eso no pasa ni por la cabeza de ese servidor. Y yo creo que es recompensado de muchas maneras Ujú. y que el Señor es detallista con las personas que sirven de esta manera, pero realmente cuando tú tienes un corazón de servidor por amor, por lo que Dios hizo por ti, por lo que Dios, como Dios te rescató, como Dios Por agradecimiento. te sacó de, de la basura, de lo que estaba, yo creo que el agradecimiento es tanto que por eso esas personas se distinguen en su servicio y el sacrificio en su servicio. Ujú. No hay manera de explicar por qué ellos sirven así, por qué son así, de dónde sacaron ese amor por el servicio. Cuando tú hablas con esas personas, lo único que te dicen es eso. Porque Sí. él me rescató, porque él me limpió, porque él me sacó de la calle, porque él me sacó de los vicios. Son personas sumamente agradecidas porque saben que sin Dios no eran nadie. Es verdad. Este... Hay algo que... Hay algo que hayas sacrificado en el proceso de tu liderato que te hayas arrepentido de haber sacrificado. No. Todo, todo sacrificio me ha hecho crecer, sea bueno o sea malo. No me arrepiento de ninguno. ¿Y cuál tú crees que ha sido el más
sí, el más difícil de hacer. Bueno, en el tiempo en que estuve en procesos de enfermedad, yo creo que el sacrificio más grande de venir, aunque sea sin fuerza, ¿verdad? Con mucho dolor, yo creo que ha sido el sacrificio en este último año, ha sido quizás el más fuerte por el proceso que pasé, porque aún con dolor o aún con quebranto, yo quería servir. Mi mente, quizás mi cuerpo no me estaba respondiendo, pero mi corazón quería servir. Así que venía con mucho sacrificio a servir, porque mi corazón quería servir, aunque mi cuerpo me estaba fallando. Sí, para mí este año ha sido el más sacrificado. Fíjate, yo sé que la palabra, ¿verdad?, nos manda a congregarnos, porque esa es la única forma que crecemos, que nos alimentamos, que creamos comunidad, pero no lo había pensado que quizá una de las razones por las que el Señor nos manda a congregarnos es porque hay algo que yo no veo cómo sustituir, porque, por ejemplo, dejar de venir a la iglesia, yo puedo entender cómo tú podrías argumentar cómo yo sustituyo el alimentarme. Pues mira, escucho predicaciones online, ¿sí? ¿Cómo sustituyo la palabra? No la puedes sustituir, pero puedes leer, ¿me entiendes? Pero hay algo que insiste, que hay algo que produce la vida en comunidad, o sea, de iglesia, que no es replicable de ninguna otra forma, y es el servicio. Los beneficios del servicio, lo que hace el servicio en un cristiano, no hay otra forma de... El servicio trabaja con tu ego, trabaja con tus prioridades, con tu carácter, con tu disciplina, con algo que a mi generación y a la que le sigue le hace muchísima falta, y es la obediencia, la habilidad de someterse, la humildad. Esta generación es bien narcisista, súper narcisista, demasiado narcisista, lo es. Y el servicio en la iglesia te hace ver la bendición que es el sometimiento, porque como hablábamos en un podcast hace un tiempo, saber someterse a quien uno debe someterse es una bendición, es un regalo, es un regalo, es una bendición. Y el servicio es algo que no veo cómo pudiéramos replicar esas bendiciones de alguna otra forma en el contexto de la vida cristiana fuera de la iglesia. ¿Verdad? Y la obediencia cuesta mucho, pero mientras más vas sirviendo te das cuenta que tu obediencia tiene que ser aún mayor, pero ves en esa obediencia, ves a Cristo. Dice, esto solamente lo pudo haber hecho Cristo, porque yo en mi fuerza o yo en mi carácter personal no lo hubiese logrado. Y yo creo que ahí se forma el carácter. Es bien fácil cuando lo haces sin obediencia, pero cuando lo haces que tus fuerzas no quieren o que tu forma de ver un punto de vista no es igual, ahí el servicio comienza a apretarte. Y tú comienzas a decir, pero esto es un servicio, yo no tengo que someterme a esto, no quiero hacer esto es voluntario. Pero ahí te das cuenta que la gracia del Señor y su carácter está en ti, muere tuyo para tú poder servir de la forma que Él quiere que tú sirvas. Y en esa obediencia es que está el crecimiento y está la recompensa de la que estabas hablando. Yo creo que en la iglesia hay un espacio para todo el mundo. Hay algo que hacer para todo el mundo, por más pequeña que sea la iglesia o por más grande que sea la iglesia, por más cubierta que la vea. Siempre es necesario las manos. Siempre va a haber algo. Yo pienso al contrario, yo pienso que son bien pocas las personas que sirven dentro de la iglesia. Sí, en comparación a la cantidad, por ejemplo, en esta iglesia, bueno, aunque aquí hay un montón de servidores, pero también hay un montón de gente. Sí. Pero sí, y creo que una de las razones por las que puse para hablar esto en el podcast es para como ese visibilizar un poco el hecho de que ser servidor no es esta cosa necesariamente algo glamoroso, algo por lo que la gente te da pleitesía. Es realmente lo que dice, es servir, y cuando uno está servido, uno está sometido, uno está trabajando,
Y cuesta, en ocasiones, cuesta porque por la naturaleza de servir, cuesta. Pero cuesta también porque como lo que tú haces tiene repercusiones en el mundo espiritual, recibe oposición también. Así que quería visibilizar un poco el hecho de que no todo es color de rosa. Sí. Y que amen a sus líderes, a sus compañeros de trabajo ministerial. Sobre todo que no hay perfección, porque muchas veces también nosotros tenemos nuestras propias luchas dentro de nuestra casa, de nuestro hogar, y a veces la dejamos ahí como un stop para poder verla maniobrar, ¿verdad? Quizás con tu equipo de trabajo, quizás con las situaciones de tu equipo de trabajo. Son sacrificios que se hacen, porque no solamente lidias con tus procesos como hogar, como persona. También cuando lideras un equipo tienes la responsabilidad también de poder ayudarlos en las situaciones que ellos se les presentan. Y pues, por último, quiero que si algo va a ser, si perteneces a esta iglesia o alguna otra y no estás sirviendo, que busques qué hacer en la casa, en la obra del Señor en tu iglesia, porque además de que hace falta algo, hay algo en lo que tú puedes ser útil. Amén. Recibes unos beneficios que quizás no los ves en el momento. Es algo bien lindo. Y experiencias con el Señor dentro de tu servicio. Yo creo que mis mejores experiencias con el Señor han sido a través de mi servicio. Yo recuerdo que una vez me vino a la mente ahora, vine un día con mucho dolor. Pero Ander mi esposo no estaba, entonces los nenes tenían participación, no había nadie quien corriera a piso porque fue ese día random que me pasó. Y yo recuerdo que tenía una reunión y después que salí de la reunión le dije a mis hijos, me voy porque el dolor está intenso, no puedo ni caminar. Y no recuerdo por qué no lo hice. Pasaba algo con Yomar, que tenía que cantar o tenía que hacer algo que no lo podía hacer y ellos me dijeron, mamá, pero es que no nos podemos ir por esto. Y mientras tuvo el culto de oración, el pastor hizo un llamado a las personas enfermas ese día y cuando me senté, porque estaba sentada, porque no podía ni tan siquiera pararme, pasé al frente. Y cuando pasé al frente recuerdo que yo no le había dicho todavía a nadie el proceso de salud que yo estaba pasando. O sea, nadie sabía que tenía dolor en ese momento. Y cuando pasó donde la anciana me pregunta y me dice, ¿es por salud o es por algo en particular? Y yo le dije, es por salud, pero no le dije qué era, ni dónde era, ni cómo era. Y yo recuerdo que cuando esa anciana comenzó a orar, ella empezó a decir, el dolor era en la parte derecha y ella me puso la mano donde era y empezó a orar y empezó a clamar y yo recuerdo que el dolor cesó completamente. O sea, tan pronto ella hizo la oración, yo sentí que mi dolor, que todo lo que yo sentía se paralizó, se adormeció. Fue algo nunca lo había experimentado tan brutalmente. Y tan físicamente. Tan físicamente, exactamente. Y para mí fue tan impresionante el que yo tenía un dolor tan brutal y yo pude, porque el llamado se hizo después de la canción, no se hizo al final. O sea que después de esa oración yo pude dar mi servicio al Señor hasta el final. Y esos son los beneficios que a veces tenemos dentro de las experiencias de querer servir, aunque nuestro cuerpo físico nos traiciona. Pues estamos en lo terrenal. Exacto. Pues les voy a dejar a todos los servidores que nos ven. Les voy a regalar un versículo para que les sirva de fortaleza y esperanza para continuar trabajando en aquello en lo que el Señor los ha puesto a trabajar. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Independientemente, eso está en Romanos 8:28, independientemente a donde Dios te haya llamado, a lo que te haya pedido hacer, sepas que todo Amén. obra sea para pequeño, bien. Sea grande,
siempre para el Señor va a ser suficiente. Amén. Gracias por habernos visto. Nos vemos en el próximo episodio. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga.